Habíamos dicho que estábamos yendo un poco lento. En las últimas notas les mandé que vieran un video para terminar de ver la prueba de que había una función que no era continua. Que no existía límite en un punto. ¿Tá? Eso no pude terminarlo, pero en el video de OpenFink sí está terminado. ¿Tá? A la que habíamos estado trabajando. Más sencilla, en cierto sentido. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ver propiedades del límite, propiedades algebraicas del límite. ¿Tá? Yo ya tengo acá un poco escrita la clase. ¿Tá? Esto después lo subo a EVA. Si quieren, no se maten en copiar. Yo voy a ir como este principio no tiene mucha prueba, entonces voy a ir como medio rápido. ¿Tá? Y después esto lo subo a EVA. ¿Tá? Esto que está escrito acá. ¿Tá? Si quieren copiar, obvio que pueden copiar, pero bueno, ahí me van diciendo que vaya más lento, así vamos viendo. ¿Ah? Bueno, ¿cómo es la historia? La historia es así. Este, Frases, ¿no? El límite de la suma es la suma de los límites, ¿no? ¿Cómo decimos eso? Lo decimos así. Tenemos dos funciones f y g definidas en un intervalo, ¿tá? Y un punto del intervalo, digamos. ¿Sí? Y supongamos además que ambas funciones tienen límite en el punto x0 del dominio. ¿Tá? La función f tiene límite L1 y la función g tiene límite L2. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando nosotros consideramos la función suma, ¿tá? Recuerden que eso era sumar punto a punto, entonces esa función también tiene límite en x0 y el límite de la suma es la suma de los límites. ¿Tá? Lo mismo con el producto. ¿Tá? Si las dos funciones tienen límite, el producto de las funciones tiene límite y ese límite es el producto de los límites. ¿Tá? Ahí cuando decimos el límite del producto es el producto de los límites. ¿Sí? Y lo mismo pasa para el cociente. ¿Tá? Si tenemos no solo estas condiciones, sino que además agregamos que el límite de g es distinto de 0, entonces cuando hacemos f sobre g, bueno, eso también tiene límite en x0 y es igual al cociente de los límites. ¿Tá? Entonces esto, si alguna vez estudiaron límites, seguro que vieron estas propiedades, ¿tá? Que se dicen así: la suma, el límite de la suma de los límites, el límite del producto, el producto de los límites, etc. ¿Tá? Otra propiedad importante es cuando uno tiene una función que tiene límite cero, digamos g en este caso, y otra función que está acotada en un entorno del punto en el que tomamos límite. ¿Tá? Entonces voy a explicar qué es esto. Voy a explicar qué es esto. F acotada en un entorno de x0. ¿Qué quiere decir? Que la imagen está acotada, que la imagen de algún entorno de x0 está acotada. Voy a venir para acá. ¿Tá? Entonces vamos a poner acá. Decimos que f está acotada en un entorno de x0 sí que, bueno, vamos a ver primero que es una función que no está acotada en un entorno de 0, por ejemplo, ¿no? 1 sobre x. 1 sobre x, ¿qué pasa?
alrededor de cero no está acotada. Si uno toma cualquier entorno de cero, ¿sí? Entonces, en ese entorno la función no está acotada, ¿sí? Las imágenes de los puntos de este intervalo no es un conjunto que esté acotado, ¿sí? Pero, por ejemplo, si nosotros tomamos de nuevo la función 1 sobre x, pero nos paramos en este punto de acá, en este x0, en este punto sí ocurre que la función f está acotada en un entorno de x0. ¿No? ¿En qué entorno? Bueno, obviamente, si nosotros tomamos este entorno de x0, re grande, entonces ahí la función no está acotada, ¿sí? Porque la función se va a infinito, ¿sí? Pero si tenemos una idea mejor y tomamos un entorno que deje afuera el cero, ¿sí? Acá sí, la función está acotada en ese entorno, ¿sí? La imagen de los puntos de ese entorno es un conjunto acotado. Recuerden que cuando decimos acotado superior e inferiormente. ¿Tá? Entonces vamos a escribirlo acá. F está acotada en un entorno de x0 si, entonces, existe un epsilon o un delta mayor que cero, tal que si x está en el entorno, digamos, em, digamos, si x está en un entorno de centro x0 y radio delta, ¿sí? Eh, disculpen una cosita, disculpen un segundito. Entonces, lo que quiero decir es, f está acotada en un entorno de x0 si existe un delta mayor que 0 y un k mayor que 0, y existe un k mayor que 0, tal que si x está en el entorno del centro x0 y radio delta, entonces el valor absoluto de f de x es menor que k. ¿Tá? ¿Cómo se ve eso en un dibujo? Bueno, lo que estamos diciendo es, eh, la función está acotada en un entorno de un x0, ¿sí? Si existe un delta y un k, y un k mayor que 0, tal que nosotros ponemos acá k y menos k, ¿sí? Y entonces la función sobre el intervalo, sobre el entorno, que es el de centro x0 y radio delta, ¿sí? Que es este, el entorno del centro x0 y radio delta, en todos los puntos de ese entorno, la imagen cae entre menos k y k. ¿Tá? Lo que estamos diciendo es que el gráfico va a estar en esta zona de acá. Ese gráfico que vamos a trabajar, ¿verdad? Va a estar dentro de ese entorno. ¿Cómo, perdón? O sea, el gráfico que nosotros vamos a trabajar va a estar dentro de ese entorno. Va a estar en el rectángulo amarillo que yo dibujé. Claro, claro, eso. Sí, sí, exacto. Ok, ok. Gracias. La parte de gráfico que corresponde a las imágenes del entorno del centro x0 y radio delta va a estar en ese rectángulo. ¿Sí? Después puede pasar cualquier cosa, ¿no? Puede ser así, ¿no? La función. Pero lo cierto es que la parte que está arriba del entorno del centro x0 y radio delta va a estar contenida en este rectángulo amarillo. ¿Tá?
Eso es decir que está acotada en un entorno de x0. ¿Tá? Si estamos suficientemente cerca, bueno, entonces la función está acotada. ¿Tá? Entonces, ese dibujo es un ejemplo, y un no ejemplo es lo que ya dijimos, ¿no? Un no ejemplo es la función 1 sobre x alrededor de 0. ¿Tá? Entonces, la función f de x igual 1 sobre x no está acotada en un entorno de x0. ¿Tá? Pero, bueno, eso. Nada. Ok. Bien. Entonces, eh, ¿qué dice este enunciado? La hipótesis es así. Tenemos una función g que tiene límite 0. Y tenemos una función f que está acotada en un entorno de x0. ¿Tá? Entonces, el resultado es que el límite del producto es 0. El límite del producto de f con g. ¿Tá? Y acá hay que hacer una salvedad, porque ustedes me dirán, ah, sí, pero pará, pero si vos me estás diciendo que el límite de g es 0, entonces el límite de f por g es el límite de f por el límite de g, y como el límite de g es 0, entonces el límite de f por el límite de g va a ser 0. ¿Qué me estás aportando acá? ¿Entiendes lo que digo? Como el límite del producto es el producto de los límites, si uno de los dos tiene límite 0, el producto tiene límite 0. Pero ahí, para poder asegurar que el producto tiene límite 0, recuerden que estamos asumiendo que los dos tienen límite, ¿no? Entonces el enunciado es, si los dos tienen límite, el límite del producto es el producto de los límites. Acá estamos diciendo, G tiene límite 0, pero de F no estamos diciendo nada de que exista el límite. Entonces no podemos concluir que el límite es 0 simplemente a partir de hablar del límite del producto es el producto de los límites. Concluimos que el límite es 0 por este enunciado que es cierto, ¿tá? Y que no lo vamos a probar, pero es una cosa que es cierta y que se puede usar. ¿Tá? Que en general se dice acotado, es una función acotada por una función que tiende a cero. ¿Tá? Eso tiene límite cero. ¿Tá? Eso en el práctico lo van a usar un montón. ¿Tá? Que cuando ustedes tienen una función que saben que está acotada y la multiplican por una función que tiende a cero, entonces el producto tiende a cero. ¿Tá? Bien. Entonces, ¿qué les iba a decir? Eh, Tengo una consulta. Que sí, la, sí, que la función esté acotada no es ningún indicio de que tenga límite, ¿no? no, exactamente. Ahí va, vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de este resultado que está acá. ¿Tá? Entonces, está quedando apretado este documento. A ver, déjenme ver cómo organizo un poco. Opa, ahí va.
Y acá la mandé. Ahí. Me equivoco. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. Esto último, ¿tá? Tenemos un ejemplo de límite de acotado por 0 es 0. Entonces, fíjense, por ejemplo, ¿no? Tómense ustedes, vamos a ver una función que está acotada, pero que no tiene límite, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, vamos a considerar f de x, esta es igual a seno de 1 sobre x. Bueno, x distinto de 0. Esta es una función que está definida afuera del 0, ¿sí? Y que está acotada, entonces observemos eso primero. F está acotada porque, ¿por qué está acotada F? La función seno, ¿cuál es la imagen de la función seno? De 1 a menos 1. De 1 a menos 1, ¿no? Ahí va. Porque menos 1 menor o igual que seno de x, menor o igual que 1. Entonces también va a pasar lo mismo. Menos 1 menor o igual que seno de 1 sobre x, menor o igual que 1. ¿No? Sí, solo que no incluye el seno, pero es la misma acotación. Es la misma notación. Entonces, ¿cómo es el gráfico de seno 1 sobre x? Seno 1 sobre x es una cosa así. Me interesa sobre todo alrededor de 0. Vamos a decirlo. Miren, ¿qué pasa cuando el x se va acercando a 0? ¿Sí? Cuando el x se va acercando a 0, 1 sobre x se va a infinito. ¿Sí? Se va haciendo cada vez más grande. Y cuando hacemos seno de un número, bueno, eso va variando entre 1 y menos 1. ¿No? Ustedes saben que la función seno es una cosa así. Ahora, cuando hacemos seno de 1 sobre x, el x, a la medida que se acerca a 0, 1 sobre x se va yendo a infinito. Cuando componemos eso con la función seno, entonces las imágenes que van dando esto así. ¿Sí? Entonces, en la medida que el x se va acercando a 0, ¿sí? El 1 sobre x se va haciendo infinito, y entonces el gráfico va haciendo una cosa así. Si esto es 1 y esto menos 1, va yendo entre 1 y menos 1 infinitas veces. Esto es difícil de imaginar, pero lo hace infinitas veces antes de llegar. Y nunca llega. El límite no es ni 0, ni 1, ni ningún punto en el medio. ¿No? Entonces, observemos eso, que es interesante. Si bien Es como f, que se comprime, ¿verdad? claro, como que lo comprimimos al infinito, ¿sí? Exactamente. Entonces, si bien f está acotada, no existe el límite cuando x tiende a 0 de seno de 1 sobre x. No existe. ¿No? Bien.
Ok. Em, bien. Ahora, por otro lado, vamos a considerar una función g que es así. G de x igual x2, por ejemplo. Por decir algo. O x. G de x igual x. ¿Tá? Entonces, Perdón, una consulta. decime. Esto sucede con todas las funciones que, no sé si decirlo así, pero como que oscilan. Por todas las funciones que oscilan no tienen ese límite, ¿puede ser? O sea, si vos tenés una función como función seno, que cuando vas a infinito oscila infinitas veces antes de llegar a infinito, ¿sí? Cuando vos hagas la función Sí. compuesta con 1/x, todas las oscilaciones que hiciste acá, las infinitas oscilaciones que hiciste antes de llegar al infinito, las vas a comprimir acá, antes de llegar a cero. Ah, bien, ok, ahora lo veo. Bien. Ah, gracias. No, se puede preguntar. Entonces, ¿qué pasa? Por, por el resultado previo, por el resultado previo, es decir, acotado por 0 es 0, ¿sí? Tenemos que el límite, bueno, perdón, observamos acá, el límite cuando x tiende a 0 de g de x es 0, ¿no? ¿Tá? Por el resultado previo, el límite cuando x tiende a 0 de f de x por g de x, ¿sí? Que es el límite cuando x tiende a 0 de x por seno de 1/x, es igual a 0. ¿Tá? ¿Por qué? Porque ¿qué dice el resultado anterior? Dice, esto tiende a 0. Y esto está acotado. Es como la regla del producto, si uno de los dos da cero todo. Sí, siempre que esté acotada. Importante. ¿Tá? Porque si multiplicamos, por ejemplo, hacemos algo que no hay que hacer, ¿no? El límite de x por 1/x, ¿no? Cuando x tiende a 0. Ustedes me dicen, está, esto tiende a 0, entonces el producto tiende a 0, límite 0. No, no, porque fíjense que esto, x por 1/x, ¿cuánto es? Es 1. Es 1. Así que este límite no es 0, es 1, en realidad. ¿Tá? Esta es la función constante 1. ¿Qué es lo que está fallando? Lo que está fallando acá es que si bien esto tiende a 0, esto no está acotado alrededor de 0. ¿Entiende? ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿O no? Pregunten. Sí, sí, porque el inverso de x se va a infinito, ¿no? A medida que Exacto, x va a 0. exacto. Bien. Bueno. Ok, acá estamos. ¿Cómo sigue esto? Esto era la prueba de que el límite de la suma del límite, pero vamos a dejarlo para el final, así llegamos. Esto lo dejamos para después. Entonces, ¿cómo seguimos?
propiedades algebraicas de las funciones continuas, ahora, no el límite. ¿Ah? Lo mismo, tenemos dos funciones definidas en un intervalo que son continuas. Ah, bien, bien, pero acá tenemos a alguien que hace una pregunta. Dice, entonces, si tengo una función acotada, multiplicada por otra que puede o no estar acotada, el límite es 0. No. Si tenés una función que está acotada y multiplicás por otra que tiene límite 0, entonces el límite del producto es 0. ¿No? Entonces, está multiplicando dos cosas. Una tiene límite 0, la otra puede no tener límite, pero está acotada. ¿No? Con esa información, podés garantizar que el límite del producto es 0. ¿Ah? Profe, una consulta. Sí, ¿Cómo te das cuenta que una función es acotada? Como ponerle en el caso ese de que daba 0 por la función acotada. ¿Cómo te das cuenta viendo eso que es acotada? bueno, Si se puede. siempre que tengas una función que termina aplicando seno, sea seno de cualquier cosa o coseno de cualquier cosa, eso está acotado. Porque siempre seno de cualquier cosa está entre -1 y 1 y coseno de cualquier cosa también. ¿Sí? Claro. Ahí va. Por ejemplo, si tenés otra cosa, te voy a decir otro ejemplo, mirá. X cuadrado dividido X cuadrado más 1. ¿Esa es acotada? Esa es acotada. ¿Por qué? Porque son dos, tanto el numerador como el denominador son positivos y el denominador es más grande que el numerador. ¿No? Entonces, si vos dividís un número positivo dividido otro número positivo más grande, lo que te queda es menor que 1. Claro, ¿No? es verdad. En el práctico van a aparecer un montón y si hay algo que van a practicar haciendo el práctico es esto. ¿Está? Bueno, Bien, gracias. vamos arriba. Entonces, ¿en qué estamos? Tenemos funciones continuas. ¿Está? Definidas en un intervalo, pasa lo mismo. La suma de las funciones continuas es continua, el producto de funciones continuas es continuo, el cociente de funciones continuas es continuo, ¿dónde? Donde tiene sentido definir cociente. ¿Dónde es eso? En el conjunto de los puntos donde G no sea nulo. ¿Sí? Ahora, esto en realidad es una consecuencia de lo que vimos para el límite de la suma y ese tipo de propiedades. Bien, veamos cómo deducir que la suma de continuas es continua, asumiendo que el límite de la suma es la suma de los límites. Fíjense. Queremos ver que, a ver, ¿qué es lo que queremos ver, no? Queremos ver que f más g es continuo. Entonces, para eso tenemos que ver que en cualquier x0, ¿qué era ser continuo? Ser continuo era que el límite, cuando tendíamos a un x0, era igual al valor de la función en x0. ¿No? Eso era ser continuo en x0. Entonces queremos ver que es continuo en x0 y que eso se cumple en todos los x0. Ahora, ¿por qué se cumple esto? Bueno, el límite cuando x tiende a x0 de la suma de dos funciones es el límite de f más el límite de g. ¿Por qué? Acá estamos usando que el límite de la suma es la suma de los límites. ¿No? Ahora, ¿a qué es igual el límite cuando x tiende a x0 de f de x? Bueno, es igual a f de x0. ¿Por qué? Porque f estamos asumiendo que es continuo. Este también es un partido. Qué envidia que me da. Bueno, no, igual estamos bien. Estamos pasando bien. Bueno, y entonces, ¿qué voy a poner acá? Esto acá, Estamos pasando lindo, profe. estamos pasando bien. Y esto acá es porque f y g son continuos en x0.
Bien. Muy bien. Entonces, bueno, en definitiva, repasamos. El límite de la suma es la suma de los límites, y los límites individuales son iguales a los valores funcionales, porque f y g son continuos en x0, y esto no es otra cosa que f más g en x0. Entonces, fíjense que probamos que el límite de f más g coincide con el valor funcional de f más g. ¿No? Entonces, bueno, eso es. Así es que el límite de la suma de los límites permite deducir que la suma de funciones continuas es continua. No hay mucha cosa acá. Pero entonces ahora, los polinomios son funciones continuas. Una cosa que ya sabíamos. ¿Sí? Ya sabemos que el polinomio, cuando hacemos el gráfico, por ejemplo, si es de grado 1 es una recta, si es de grado 2 es una parábola. ¿Sí? Ya sabemos que son trazos continuos. ¿Sí? Pero bueno, ahora estamos como formalizando. Entonces, por ejemplo, tenemos esta función, ¿no? ¿Cómo es continua según el desarrollo de la teoría hasta ahora? ¿Cómo podemos garantizar que esta función es continua? Bueno, por ejemplo, 3x cubo, ¿sí? 3x cubo es continua. ¿Por qué? Porque es el producto de funciones continuas. Tenemos f de x igual a x, vimos que era una función continua. ¿Mm? Esa la probamos que era continua. Entonces hacemos x por x, estamos multiplicando dos funciones continuas. Es continua. x2 es una función continua. Pero entonces si multiplicamos x2 por x, también es una función continua, porque es el producto de dos funciones continuas. Entonces x3 es una función continua. Pero la función constante también era una función continua. Entonces si multiplicamos una constante por x3, nos da una función continua. Así que esto que está acá es una función continua. Mismo razonamiento, esto es continuo y este continuo. Y cuando sumamos funciones continuas, no queda una función continua. ¿No? Entonces los polinomios son funciones continuas. Para decirlo rápido, porque son suma y producto de funciones que sabemos que son continuas. ¿Cuáles son esas funciones? Las funciones constantes y la función x. ¿No? ¿Alguna pregunta con esto? No, no. Bueno, bien. Entonces, seguimos. La función compuesta. ¿No? La continuidad de la función compuesta. ¿Tá? ¿Cuál es la función compuesta? Tenemos acá una función g que va de R en R. O sea, acá estoy diciendo como el dibujito de antes, ¿no? Cuando teníamos funciones que dibujamos como los diagramas y flechitas, ¿no? Bueno, la caricatura de los conjuntos, que son estas pelotitas y las flechitas. Acá, en vez de dibujar la bolsita, dibujo R. ¿Tá? R y R. Entonces los tres conjuntos son funciones entre los números reales. Y acá tenemos la F y después tenemos la F. Y tenemos la composición F compuesto G. ¿Tá? ¿Y qué dice esto? Dice, bueno, a ver, ¿cuál es la idea de esto? Fíjense, nosotros queremos ver que la composición es continua en x0, ¿sí? O digamos que existe el límite en x0. ¿Tá? Entonces, ¿cómo es la historia? Cuando yo me voy acercando a x0, ¿sí? Acá la g, perdón, por hipótesis, la g tiene límite i0 en x0. ¿Tá? Entonces, cuando nos vamos acercando a x0, las imágenes se van acercando a i0, por g, ¿no? Por g. Existe el límite de g en x0 y es i0. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando los x se acercan a x0, las imágenes se van acercando a i0.
segunda hipótesis, f es continua ni cero. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando nos acercamos, cuando estamos bien cerquita de I0, la imagen está bien cerquita de este punto acá, que se llama f de I0. Eso es que la f sea continua en I0. Que cuando los x se acercan a I0, sus imágenes se van acercando a f de I0. Entonces, ¿qué pasa cuando aplicamos la composición? Primero G y después F, ¿no? Queremos ver que cuando nos acercamos a X0, las imágenes se van acercando a F de I0. Y bueno, fíjense, si nos acercamos mucho a X0, la imagen se acerca mucho a I0, pero la imagen por G, ¿no? Por G, se acerca mucho a I0. Eso es porque G tiene límite I0 en X0. ¿Sí? Entonces estamos bien cerquita de X0, la imagen por G va a estar bien cerquita de I0. Ahora, como la F es continua en I0, si estamos bien cerquita de I0, la imagen va a estar bien cerquita de F de I0. Y eso es lo que queríamos convencernos que era cierto. Y que si estamos bien cerquita de X0, la imagen va a estar bien cerquita de F de I0. ¿No? Eso es una idea de por qué si la G tiene límite I0 en X0 y la F es continua en I0, entonces la composición tiene límite en X0 y es igual a F de I0. Y lo otro, muy importante, si G continua en X0 y F es continua en G de X0, voy a hacer otro dibujito para esto. Voy a hacer otro dibujito. El dibujito es así. Yo termino acá. Y vamos a hacer así. Tenemos X0. Tenemos G de X0. F de G de X0. Entonces, acá tenemos G y acá tenemos F. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Bueno, si la G es continua en X0 y la F es continua en G de X0, entonces F compuesto con G es continua en X0. Mismo argumento de lo que dijimos acá. ¿Tá? Entonces, la moraleja de esto, que si hay algo que es importante que quede de esto, obviamente, cuanto más quede de lo que digo, mejor, pero si hay algo que tiene que quedar, es la composición de funciones continuas es una función continua. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, nosotros, una cosa que vamos a asumir es que asumiremos de ahora en más que la función seno y coseno son continuas. ¿Tá? Ustedes, obviamente, seno y coseno, el gráfico, ya saben cómo es, ya saben la pinta que tiene, y que es una cosa que es súper continua. Bueno, eso no lo vamos a demostrar, lo vamos a asumir. Asumiendo eso, podemos decir, por ejemplo, entonces, seno de 3x² menos 4x más 1 es una función continua. ¿Por qué es una función continua? Porque es una composición de funciones continuas. Tenemos por un lado, si quieren, una g, que es g de x igual a
3x2 menos 4x más 1. Y después tenemos una f, que es f de x igual seno de x. ¿Tá? Si hacemos f de g de x, y ambas son continuas, ¿tá? Entonces la composición, ¿tá? Esta dijimos que es continua porque asumiremos de ahora en más que es continua, la función seno. Y la función g es un polinomio. ¿Tá? Los polinomios ya argumentamos que son funciones continuas. ¿Tá? Entonces, como f y g son continuos, concluimos por la proposición anterior de que la composición de funciones continuas es continua, que f de g de x, ¿no? Que no es otra cosa que seno de 3x2 menos 4x más 1, es continuo. ¿Tá? Entonces, ahora lo que ven es que, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Básicamente, nosotros tenemos como ingredientes, como los átomos de nuestras fórmulas, que son la función x, ¿no? Que es la identidad, la función constante, ¿sí? Las funciones seno, coseno, después vamos a ver logaritmo exponencial, ¿sí? Todas esas son continuas, lo vamos a ver en su momento. ¿Tá? Ahora, una vez que sabemos que esas son continuas, toda la forma de combinarlas van a dar origen a funciones continuas, siempre y cuando que estén definidas, siempre y cuando no estemos dividiendo por algo que no podemos, por algo que es cero. ¿Sí? Siempre y cuando no pase eso, siempre vamos a estar fabricando funciones continuas. ¿Tá? Entonces, combinar cosas continuas da continuo. Eso es lo que hay que quedarse de esto, sobre todo. ¿Tá? ¿Alguna pregunta? No. Profe, una pregunta. Diga. En el caso de la función tangente, Sí, que es cociente de continuas. excelente, excelente. ¿Qué pasa con la función tangente? La función tangente, ¿qué pasa? Tangente de x es seno de x sobre coseno de x. ¿Tá? Es decir, discontinua en los lugares que el coseno se hace cero, ¿no? claro, cuando el coseno se hace cero, ni siquiera está definida tangente. ¿Tá? ¿Dónde está definida tangente? Si quieren, la podemos definir. Hay una forma de definirla en un dominio. Claro, la función de tangente está definida de R menos el conjunto de los pi sobre 2 más n pi con n en z y va en R. Y ¿esto qué son? ¿Esto qué son? Estos son las raíces de coseno. Ahí donde no podemos definir la función tangente. ¿Tá? ¿Por qué? Porque tangente seno sobre coseno, y bueno, donde se anula el coseno no podemos dividir por cero. ¿Tá? Pero fuera, ¿tá? Entonces, fuera de esos puntos, la función es el cociente de dos funciones continuas. Y por lo tanto, es continua. ¿Tá? Entonces vamos a escribir eso. La función tangente. Consulta, porque yo he visto esa función definida, calculo que será lo mismo, que es en R menos pi sobre 2 más, pi sobre 2, 3 pi sobre 2 más 2 pi, pero es para hacerlo en el periodo 2 pi. Calculo que será lo mismo.
con n perteneciente a z. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Exacto. La función tangente en su dominio es continua, por ser cociente de funciones continuas. Qué bueno. ¿Y cómo es el gráfico? Ya vamos adelantando. Va a ser una cosa así. Tenemos pi sobre 2. Pi sobre 2 más pi. Pi sobre 2 más 2pi. Ya tenemos pi sobre 2 menos pi, que es menos pi sobre 2. Bueno, y así. Y la función tangente, ¿cómo va a ser? Va a ser una cosa. Este lo vamos a ver la clase que viene. ¿Qué pasa cuando dividimos un número positivo por un número muy, muy, muy cerquita a cero? Se va a infinito, ¿no? Se va a infinito. ¿tá? Y va a pasar una cosa así. En una clase después del parcial vamos a estudiar las funciones trigonométricas con mucho cuidado. En una clase que vamos a dedicar. ¿tá? Esto va a ser una cosa así. Que va a ser continua en su dominio. ¿Quién no está en su dominio? Estos puntos, que son las raíces de coseno, pero fuera de eso va a ser continua. Va a tener un trazo continuo el gráfico. Y la explicación de que es continua es, bueno, seno y coseno son continuos, eso lo vamos a asumir. Y bueno, el cociente de funciones continuas es continuo, donde está bien definido. ¿Ah? Bueno, bien. Eso. Entonces vamos a anunciar otra propiedad importante. Se llama el teorema del sándwich. ¿Se escucha ruido abajo o no? No. No. Me alegro, porque están diciendo que disparate. Bueno. Entonces, ¿qué dice esto? Dice así. El dibujo. Ahí va, primero que nada el dibujo. ¿Qué es lo que hay que tener en la cabeza? Hay que tener en la cabeza una cosa así. Tenemos dos funciones. Una, digamos, f1 y f2, si quieren. Resulta que f1 está por arriba de f2. Vamos a hacer así. F1 y f2. F1 está por arriba. Vamos a hacer al revés. Entonces vamos a hacer que esta es f2 y esta es f1. No, f1 está por abajo de f2. ¿tá? Y tenemos una tercera función que vamos a llamar h, que está entre ambas. ¿tá? Por eso lo del sándwich. ¿tá? Porque la h está como ensanguchada entre f1 y f2. ¿tá? ¿Y qué es lo que dice qué es lo que dice el teorema de sándwich? Dice, bueno, si en un punto x0 la función, tenemos estas tres funciones que están ordenadas de esta manera, y las de las puntas, lo que serían los panes de sándwich,
tienen el mismo límite en X0, digamos, en este caso sería como un L, entonces la de adentro también, la H también tiene límite L. ¿Está? ¿Está? Si la H está ensanguchada entre dos funciones que ambas tienen el mismo límite, entonces la H tiene que tener ese límite. ¿Está? ¿Les parece intuitivo? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La duda que me queda Sí, es, sí. perdón, hablé arriba de alguien. La duda que me queda es, ¿qué vendrían a ser tangentes las tres? Bueno, no tienen por qué ser tangentes. Yo la dibujé tangentes, pero podría haberla dibujado así, mirá, por ejemplo. Podría haberla dibujado así. Tenés razón que la dibujé tangentes, pero podría haber dibujado así, por ejemplo, yo qué sé. La, la, la F2 así, la F1 así, y la H por acá adentro. Una cosa que es así. Y la H. ¿No? El asunto es que en la medida que nos acercamos a X0, acá tenemos el X0. En la medida que nos acercamos a X0, la F, tanto el F1 como el F2, se van acercando a un mismo valor L. ¿Tá? Entonces como que la, la H no tiene otra que quedar apretada entre F1 y F2. Y como la F2 me la empuja desde arriba hacia L y la F1 me la empuja desde abajo hacia L, la H no tiene otra cosa que tener límite L. No sé, Elena, si... No, sí, ahora sí, bien. Bárbaro. Entonces vamos a escribir el enunciado. Esto lo van a usar un montón también. ¿Tá? Esto dice así. Sean, entonces, F1, F2 y H, funciones definidas en un intervalo. Asumamos que se pasa que F1 de X es menor o igual que H de X, que es menor o igual que F2 de X. Eso es lo que está en el dibujo. Se asume que son continuas también, ¿no? No, Es intervalo, digo. no, no, no. No se precisa. Ah, porque es el límite, claro. No se precisa asumir que sean continuas. Pero podés pensarlo que sean continuas. Yo el dibujo que hice, evidentemente son continuos. ¿Sí? Si esto pasa para todo X en Y, y el límite cuando X tiende a X0 de F1 de X es igual al límite cuando X tiende a X0 de F2 de X, que es igual a L. ¿Ah? Cuando escribimos algo así, el límite es igual a L, estamos diciendo existe y es igual a L. ¿Sí? Bien. Entonces, asumamos que tenemos estas desigualdades, ¿sí? La F siempre está abajo de la H, que siempre está abajo de F2,
¿sí? Y que F1 y F2 en X0 tienen el mismo límite L. ¿Tá? Entonces, el límite cuando X tiende a X0 de h de X es igual a L. ¿Tá? Esa es la conclusión. Bien. ¿Qué pasa? Vamos a ver una aplicación. ¿Tá? Entonces, ejemplo. Ejemplo de aplicación. Digamos, por ejemplo, que tenemos la que vimos hoy, miren. Vamos a decir que F1 de RNR es F1 de X igual menos X cuadrado. Vamos a decir que F2, ¿sí?, es F2 de X es igual a X cuadrado. ¿Tá? Y después vamos a considerar la H, que es H de X igual a, mire, voy a cambiar un poquito acá. Vamos a poner menos X y X. ¿No? Y H de X vamos a decir que es seno de 1 sobre X por seno de 1 sobre X. Es la que estudiamos hoy, ¿no? Nosotros sabemos, por lo que vimos hoy, sabemos que el límite de H, ¿sí?, en 0, sabemos que H es el producto de dos cosas, sabemos que esto tiende a 0 y que esto está acotado, ¿no? O sea, esto tiende a 0 en 0, esto está acotado, entonces el límite del H cuando el X tiende a 0 es 0. ¿Tá? Eso lo sabemos. ¿Sí? Pero vamos a ver por qué, cómo se puede probar que el H tiene límite 0 usando el sándwich. Fíjense, ¿qué pasa? Seno 1 sobre X, ¿entre qué y qué está? Las imágenes, los números, seno 1 sobre X. ¿Cuáles son los posibles valores? ¿Entre 1 y -1? Sí. Entre 1 y -1, ¿no? Entonces, ahí va. Tenemos que -1 es menor o igual que seno de 1 sobre X, que es menor o igual que 1. ¿Tá? Entonces, si multiplicamos, si el X es positivo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si multiplicamos por X, la desigualdad se preserva, ¿no? Así que tenemos menos X es menor o igual que X por seno de 1 sobre X, que es menor o igual que X. Acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos, esto es menos 1 por X, ¿no? Y esto es 1 por X. Lo que estoy diciendo es, si el X es positivo, yo puedo multiplicar por X y preservar las desigualdades. ¿No? Ahora, si el X es negativo, ¿qué pasa? Se invierte la desigualdad. Se revierte la desigualdad. ¿Tá? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que X por seno de 1 sobre X es mayor o igual que X y es menor o igual que menos X.
déjenme escribir esto así. Déjenme poner, déjenme cambiar los símbolos estos al otro lado, al precio de poner más x y menos x. Ahora, cuando x es positivo, nada, tenemos esto. Y cuando el x es negativo, tenemos que está entre x y menos x. ¿No? Eh, ¿cómo es el dibujo que tenemos que hacer acá? Para los positivos tenemos que la función x por seno de 1 sobre x está entre x y menos x. Cuando el x es menor que 0, sabemos que que la función es mayor que x, en este caso x es esto, y menor que menos x. ¿Tá? En definitiva, la función va a estar ¿dónde? Va a estar acá. ¿Qué función? X por seno 1 sobre x. ¿Tá? En los positivos va a estar acá, y en los negativos va a estar acá. En otras palabras, ¿qué es lo que concluimos? Concluimos que x por seno de 1 sobre x, a ver si están de acuerdo, se ubica entre valor absoluto de x y menos valor absoluto de x. Este es valor absoluto de x, esto es menos valor absoluto de x. Entonces sería como juntar las partes de abajo de ambas funciones, ¿no? Y las partes de arriba. Como Sí. ese razonamiento o algo así. Sí. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que la h va a estar entre las dos. La h va a estar acá en el medio. Pero como tanto F1 como F2, ¿ah? Entonces a esta la vamos a llamar. Esta la vamos a llamar F1 y a esta la vamos a llamar F2. Y a esta la vamos a llamar H. O si quieren la hago verde, para ser coherente con los colores. ¿Ah? Y tenemos que la H está entre F1 y F2. Y tenemos que el límite de F1 y el límite de F2, ambas tienen el mismo límite en 0, que es 0. ¿Ah? Y como la H está en el medio, ensanguchada, entre F1 y F2, el teorema del sándwich nos dice, el límite de esta función tiene que ser 0. Por más que no sepamos mucho graficarla, no sabemos mucho cómo es, pero sabemos que está entre dos funciones que sí sabemos que tienen límite 0. Listo. El teorema del sándwich dice, estás ensanguchada, tenés el mismo límite. ¿Ya? Entonces, como límite, cuando x tiende a 0, de menos valor absoluto de x es igual a 0, que es igual al límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto de x, y h está ensanguchada, digamos,
¿sí? Que está ensanguchada es esto. El teorema de sándwich dice que el límite, cuando x tiende a 0, de x por seno de 1 sobre x, es igual a 0. Espera un segundito. Entonces, lo que dice el teorema en sí. Ah, Se fue a ver el partido, profe. se fue a ver si hicieron gol. Bueno, no hubo ningún gol. ¿Dijeron eso? Bueno. Yo iba a decir que entonces sí, si tenemos una función que está ensanguchada, vamos a decirlo así, entre dos funciones, el límite dentro de ese punto donde están las tres va a ser el mismo, en resumen. Si el límite de las que están por afuera coincide, sí, exactamente. El límite de las tres va a Ok. ser. Acá dice Rocha, eso es porque F2 y F1 generan un epsilon y H queda dentro del epsilon. Sí, es algo así, sí. Es algo así, exactamente. Todas estas cosas, si quieren ver las pruebas, están en OpenFink. ¿Está? Todas las pruebas están en OpenFink. Bien. Bien. Bueno. Bien. Ah. Creo que vamos a dejar por acá hoy. Tenemos la mitad de la clase más o menos presente. Entonces, el lunes vamos a ver un poquito, por ejemplo, vamos a ver la continuidad de la función logaritmo, entre otras cosas. Y en realidad vamos a ver la continuidad de funciones que se definen como logaritmo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el logaritmo la definíamos como la integral entre 0 y x de una cierta función? Entonces vamos a ver que cuando tenemos una función de ese tipo, es continua. ¿No? Y después vamos a empezar con límites, ya no en un punto, sino lo que se dice en los límites laterales o infinitos. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es el límite cuando tendemos a un punto por derecha, por izquierda, qué es el límite cuando x tiende a más infinito, ¿sí? ¿Qué es que el límite cuando x tiende a un punto sea infinito? Todas esas cosas. ¿Ah? Profe, una consulta. Sí. Capaz que no tiene nada que ver, pero ¿las asíntotas son límites o es nada que ver? Las asíntotas es cuando, tiene que ver con el límite, ¿sí? Vos tenés una asíntota cuando tu función se pega a una recta, ¿sí? Y ahí hay que diferenciar entre dos cosas, las asíntotas verticales o las asíntotas que no son verticales. ¿No? Cuando la asíntota no es vertical, entonces tu recta es una función, ¿sí? Y tener esa asíntota lo que va a querer decir es que cerca de infinito, la diferencia entre tu función y la función que es la recta en cuestión, tu asíntota, tiende a cero.
Es como un dibujo así, digamos. Entonces, vos decís, yo tengo tal asíntota, ¿no? Entonces eso va a querer decir que el gráfico de tu función se va pegando cada vez más a esa recta. Eso es que la resta entre esta función y esta función es cero. Tiene el límite cero en infinito. Pero no sé, creo que no vamos a ver eso. Bueno, ¿más preguntas? No, profe, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, profe. vamos arriba. Eso. Entonces, Profe, una consulta medio rápida. ¿Temas para el parcial? ¿Se han comentado algo ya? ¿cómo? Los temas para el parcial, tipo, ¿qué temas van? Bueno, los temas para el parcial son más o menos todo lo que veamos. Está- O sea, va a ser, el parcial de cálculo 1 es múltiple opción. Es múltiple opción. Ok. Entonces, no va a haber, sí, está en OpenFIX. No va a haber una cosa de demuestre tal cosa. Puede haber alguna pregunta un poquito verdadero o falso, medio teórico, digamos. Del estilo, no sé, yo qué sé. El teorema del sándwich dice tal cosa. Verdadero o falso, una cosa así. Ok, ¿no? Eso para el primer parcial y para el segundo es si va a haber desarrollo o algo. Tampoco. Está. Gracias. Bueno, muy bien, che. Si les parece, hoy terminamos un poquito antes y seguimos el lunes con lo que les dije. ¿Está bien? Muy bien, profe, muchas gracias. Buenas Vamos. noches. Muchas gracias, profe. Chao. Bueno, vamos arriba. Buen Opa, fin el de- insight ahí. Gracias, profe. Vamos arriba, chau, Bueno. chau. Chao, chao.